una vieja como tú no puede entrar en este lugar. Nunca pensé que el día del cumpleaños de mi hijo sería el día en que mi corazón se rompería en 1000 pedazos, pero también el día en que la vida me devolvería algo que llevaba años esperando. Mientras caminaba hacia aquel restaurante elegante del brazo de mi hijo Carlos, sentía como las miradas de la familia de mi nuera me atravesaban como cuchillos. No sabían nada de mí, no sabían quién era realmente, y yo había decidido guardar silencio durante tanto tiempo que ahora el momento de la verdad se acercaba inevitable. La humillación que estaba a punto de vivir sería terrible, pero lo que vendría después cambiaría todo para siempre. Apretaba mi bolso viejo contra mi pecho mientras rezaba para que mis piernas temblorosas no me traicionaran. Me llamo Rosa, tengo 62 años, y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando en silencio, sin quejarme, sin pedir nada a nadie. Mi ropa es sencilla, mis zapatos están gastados, y mi rostro refleja cada una de las arrugas que los años de sacrificio han tallado en mi piel. Cuando mi hijo se casó con Patricia hace 5 años, yo sabía que su familia venía de otro mundo, un mundo donde el dinero hablaba más fuerte que el amor. Pero nunca imaginé que me tratarían como si fuera invisible, como si mi presencia fuera un estorbo en la vida de mi propio hijo. Había aprendido a tragarme el dolor, a sonreír cuando me ignoraban, a fingir que sus palabras hirientes no me afectaban. Carlos había insistido tanto en que lo acompañara a celebrar su cumpleaños en el restaurante favorito de la familia de Patricia. «Mamá, por favor, es importante para mí que estés allí», me había dicho con esos ojos que tanto me recordaban a su padre. Yo no quería ir, sabía lo que me esperaba, pero no podía negarle nada a mi hijo, era lo único que me quedaba en este mundo. Así que me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano hace años, y me preparé mentalmente para lo que vendría. No tenía idea de que esa noche cambiaría todo, de que el secreto que había guardado durante tanto tiempo finalmente saldría a la luz. Lo que la familia de Patricia no sabía era que ese restaurante, con sus manteles blancos y sus copas de cristal, guardaba un secreto que los dejaría sin palabras. Un secreto que yo había mantenido oculto porque nunca había necesitado presumir, porque el dinero nunca había sido lo más importante para mí. Pero esa noche, mientras cruzaba la puerta y veía sus rostros de desprecio, supe que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. La venganza más dulce es la que nunca se busca, sino la que llega sola cuando menos se espera. La madre de Patricia, doña Marta, fue la primera en verme entrar. Su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera olido algo desagradable, y vi cómo le susurraba algo al oído a su esposo. El señor Ricardo me miró de arriba abajo con ese desdén que ya conocía bien, esa forma de evaluar a las personas por su apariencia. La hermana de Patricia, Daniela, ni siquiera se molestó en disimular su disgusto cuando Carlos me presentó formalmente a toda la familia reunida. «Ah, la señora Rosa», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Yo solo asentí, apretando más fuerte mi bolso, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por mi cuello. Patricia me saludó con un beso en la mejilla que parecía más un trámite obligatorio que un gesto de afecto. «Suegra, qué bueno que pudiste venir», dijo sin mirarme realmente a los ojos. Noté como su madre le lanzaba una mirada de desaprobación, como si mi presencia fuera un insulto personal a la familia. Carlos, mi pobre hijo, trataba de mantener la sonrisa, de fingir que todo estaba bien, pero yo conocía esa tensión en sus hombros. Lo conocía desde que era un niño, sabía cuándo estaba incómodo, cuándo sufría. Y me dolía el alma verlo atrapado entre dos mundos, entre su esposa y su madre. Nos sentamos en una mesa larga y elegante, decorada con flores frescas y velas aromáticas. Yo quedé en un extremo, casi apartada del resto, como si mi lugar fuera en los márgenes de aquella celebración. Doña Marta ocupaba el centro de la mesa como una reina en su trono, rodeada de sus hijos y nietos. El señor Ricardo ordenaba vino caro sin preguntarme si yo quería algo, simplemente asumiendo que alguien como yo no entendería de esas cosas. Daniela hablaba en voz alta sobre sus últimas vacaciones en Europa, lanzando palabras en francés e italiano que sonaban pretenciosas en sus labios. Y yo permanecía callada, con las manos sobre mi regazo, sintiendo como cada minuto que pasaba era una nueva puñalada. «Este lugar es maravilloso, ¿verdad, mamá?», dijo Patricia dirigiéndose a doña Marta, ignorándome completamente. «Sí, hija,
Es el único restaurante decente de esta ciudad, respondió la señora con un suspiro dramático. Aunque últimamente he notado que dejan entrar a cualquier tipo de personas, agregó lanzándome una mirada rápida pero significativa. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada, pero mantuve la compostura, porque había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Carlos apretó mi mano por debajo de la mesa, un gesto silencioso de apoyo que solo hizo que me doliera más el corazón. Mientras escuchaba sus conversaciones superficiales y sus risas huecas, recordé todas las veces que había trabajado hasta el agotamiento para darle a mi hijo una vida mejor. Recordé las noches sin dormir, los sacrificios, las lágrimas derramadas en silencio para que él nunca se sintiera pobre. Pero nada de eso importaba para esta gente, porque no veían más allá de mi vestido viejo y mis zapatos gastados. Sin embargo, algo dentro de mí sonreía con una calma extraña, porque sabía que muy pronto sus máscaras de superioridad caerían. La verdad tiene una forma peculiar de presentarse en el momento exacto. El mesero llegó con las cartas del menú, y doña Marta comenzó a ordenar para todos sin consultar con nadie. Para mí, el solomillo Wellington con salsa de trufas, y para Ricardo, el pescado especial del chef, decía como si estuviera en su propia casa. Cuando llegó mi turno, antes de que pudiera abrir la boca, ella intervino. Para la señora Rosa, algo sencillo, quizás una ensalada simple. El mesero me miró con una expresión que no pude descifrar, pero yo solo asentí con humildad. Está bien, una ensalada está bien, murmuré, aunque mi estómago rugía de hambre. Carlos intentó protestar, pero Patricia le puso una mano en el brazo, silenciándolo con una mirada. La conversación en la mesa giraba alrededor de temas que me eran completamente ajenos: inversiones, propiedades, viajes de lujo. Daniela hablaba de su nueva casa en la playa, de cómo había gastado una fortuna en decoración interior. El señor Ricardo presumía de sus contactos en el gobierno, de las personas importantes que conocía. Doña Marta mencionaba constantemente el apellido de su familia, como si eso la hiciera superior al resto de los mortales. Y yo, sentada en mi rincón de la mesa, me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo mi hijo había terminado en una familia que valoraba más el dinero que el amor. Pero guardé silencio, porque no era mi lugar hablar. Rosa, ¿a qué te dedicas exactamente?, preguntó Daniela de repente, con una curiosidad que parecía más cruel que genuina. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y sentí como el calor me invadía el rostro. Trabajo en varios lugares, respondí vagamente, sin querer entrar en detalles. Ah, ya veo, trabajo sencillo supongo, comentó doña Marta con una sonrisa condescendiente. Bueno, cada quien tiene su nivel, ¿no es cierto?, agregó el señor Ricardo mientras tomaba un sorbo de su vino caro. Yo apreté los labios, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro, pero seguí callada, porque sabía que el silencio a veces es la mejor respuesta. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada palabra hiriente, cada mirada despectiva, cada gesto de superioridad, quedaba grabado en mi memoria como en piedra. No porque buscara vengarme, sino porque me dolía profundamente que trataran así a una madre que lo había dado todo por su hijo. Pero la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, y yo sabía que pronto llegaría ese momento. Mientras tanto, solo tenía que resistir un poco más, mantener mi dignidad intacta a pesar de sus intentos por quebrarla. La paciencia siempre ha sido mi mayor virtud. Los platos comenzaron a llegar, uno tras otro, cada uno más elaborado que el anterior. El solomillo de doña Marta venía en un plato enorme, decorado con arte culinario que parecía demasiado bonito para comer. El pescado de Ricardo estaba rodeado de vegetales exóticos que yo ni siquiera sabía que existían. Patricia había pedido una pasta con langosta que costaba más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Y allí estaba yo, con mi ensalada simple, sin aderezo especial, mirando cómo todos los demás disfrutaban de sus banquetes. Carlos me miraba con tristeza, y yo le sonreía para tranquilizarlo, porque no quería que su cumpleaños se arruinara por mi culpa. Este restaurante realmente es excepcional, comentó doña Marta mientras cortaba delicadamente su carne. Los dueños deben ser personas de muy buen gusto y alta clase social, agregó mirando alrededor con aprobación. Sí, definitivamente no es un lugar para cualquiera, secundó Daniela mientras se llevaba un bocado de su comida a la boca.
El señor Ricardo asintió con satisfacción, como si el estar allí los elevara automáticamente en la escala social. Patricia sonreía orgullosa, feliz de estar en un lugar que su familia aprobaba. Y yo seguía comiendo mi ensalada en silencio, cada bocado amargo en mi boca. Ojalá pudiéramos conocer a los dueños, dijo Patricia de repente. Me encantaría felicitarlos por mantener este lugar tan exclusivo. Doña Marta asintió con entusiasmo. Sí, hija, seguramente son personas de nuestra misma clase, gente educada y refinada. Daniela rió y agregó, probablemente vengan de familias antiguas, con tradición y abolengo. El señor Ricardo alzó su copa, por los buenos lugares y la buena compañía. Bueno, casi toda, dijo lanzándome otra mirada despectiva. Yo bajé la vista hacia mi plato, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve porque no les daría la satisfacción de verme llorar. Carlos intentó cambiar de tema varias veces, tratando de aliviar la tensión que se sentía en el aire. Mamá hace los mejores tamales del mundo, dijo en un momento, tratando de incluirme en la conversación. Pero doña Marta lo interrumpió rápidamente. Ay, mi hijo, esas son comidas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros. Daniela se rió. Sí, Carlos, no todos tenemos estómagos tan resistentes. Patricia le dio un codazo a su hermana, pero no la contradijo. Y yo me quedé allí, sintiendo como cada palabra era otra piedra que me lanzaban, otra forma de decirme que no pertenecía a su mundo. Pero seguí sentada, firme, porque algo me decía que debía esperar. El momento que cambiaría todo se acercaba, aunque ellos seguían sin saberlo. Seguían riéndose, presumiendo, tratándome como si fuera menos que ellos, completamente ajenos a la realidad que estaba por revelarse. Yo miraba al mesero acercarse de vez en cuando, y él me miraba con esa expresión que ahora entendía claramente. Era solo cuestión de tiempo, solo un poco más de paciencia. La venganza que no se busca es la más dulce de todas. Después de la cena, doña Marta pidió el postre más caro del menú para todos, excepto para mí. Rosa, ¿quieres algo sencillo, tal vez un helado simple? Preguntó con esa falsa amabilidad que dolía más que un insulto directo. Yo negué con la cabeza. No, gracias, estoy satisfecha. Ella sonrió como si mi respuesta confirmara lo que pensaba de mí, que era una mujer simple con gustos simples. El señor Ricardo se puso a hablar de negocios con Carlos, tratando de darle consejos que sonaban más como órdenes. Patricia escuchaba a su madre hablar sobre una próxima fiesta familiar, y yo me preguntaba si siquiera me invitarían. Daniela revisaba su teléfono, aburrida ahora que la comida estaba terminando. Los postres llegaron en presentaciones espectaculares, torres de chocolate y frutas exóticas que parecían obras de arte. Todos comían con placer, comentando sobre lo delicioso que estaba todo, sobre lo afortunados que eran de poder disfrutar de estas cosas. Yo los observaba en silencio, pensando en todas las veces que había comido pan duro para poder pagar la escuela de Carlos. Recordaba las noches en que me dormía con hambre para que él tuviera suficiente comida. Pensaba en todos los sacrificios que había hecho, en todas las lágrimas que había derramado. Y me preguntaba si mi hijo realmente entendía todo lo que había hecho por él, o si esta nueva familia lo había cambiado tanto que ya no me veía como antes. Cuando terminaron los postres, doña Marta pidió la cuenta con un gesto elegante de su mano, como si fuera la dueña del lugar. «Que traigan la cuenta, por favor», le dijo al mesero con esa voz autoritaria que usaba para todo. El mesero asintió y se alejó rápidamente, y yo sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. El momento se acercaba, podía sentirlo en el aire, en la forma en que el mesero me había mirado antes de irse. Doña Marta se acomodó en su silla, preparándose para hacer lo que siempre hacía, controlar la situación. Y yo respiré profundo, sabiendo que muy pronto todo cambiaría. Por supuesto, nosotros pagaremos todo, anunció el señor Ricardo con orgullo, sacando su cartera de cuero fino. Es el cumpleaños de Carlos, y es lo mínimo que podemos hacer por nuestra familia, agregó doña Marta con una sonrisa. Patricia tomó la mano de Carlos y le dijo, «Amor, mis padres siempre son tan generosos». Daniela comentó, «Sí, cuando uno tiene los recursos, es un placer poder compartir en lugares como este». Y todos asintieron, satisfechos consigo mismos,
completamente ajenos a lo que estaba por suceder. El mesero regresó con una carpeta de cuero donde venía la cuenta, pero en lugar de entregársela a doña Marta o al señor Ricardo, se dirigió directamente hacia mí. Todos en la mesa se quedaron en silencio, confundidos por este gesto inesperado del mesero. «Disculpe, señora Rosa», dijo el mesero con una reverencia respetuosa que nadie esperaba. Las miradas de toda la familia se clavaron en mí, y yo sentí como el momento que había estado esperando finalmente había llegado. El mesero continuó: «¿Desea revisar la cuenta o prefiere que la cargue directamente a su cuenta como de costumbre?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de las copas en otras mesas. Doña Marta fue la primera en reaccionar, con una expresión de confusión que rápidamente se convirtió en indignación. «Disculpe, joven, creo que hay un error», dijo con voz firme. «La cuenta es para nosotros, no para la señora», agregó señalándome con un gesto despectivo. El mesero me miró a mí, esperando mi respuesta, y yo vi en sus ojos el respeto que esta familia nunca me había mostrado. Por un momento, dudé si realmente quería que la verdad saliera a la luz de esta manera. Pero entonces recordé todas las humillaciones, todas las miradas de desprecio, todas las veces que me habían hecho sentir pequeña. Recordé cómo habían tratado de apartarme de la vida de mi hijo, cómo habían asumido que era poca cosa. Y supe que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, no por venganza, sino por dignidad. Porque una madre que ha trabajado toda su vida merece respeto, sin importar lo que lleve puesto o dónde viva. La vida estaba a punto de enseñarles una lección que nunca olvidarían. «No hay ningún error», dije finalmente, con una voz más firme de lo que había sonado en toda la noche. El mesero asintió y me extendió la carpeta, pero yo la rechacé con un gesto suave de mi mano. «No es necesario que revise la cuenta, Miguel, sé que todo está en orden como siempre», le dije al mesero usando su nombre. Todos en la mesa me miraban como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Carlos tenía los ojos muy abiertos, confundido pero empezando a entender algo. Patricia se había quedado con la boca ligeramente abierta. «Señora Rosa, ¿conoce al mesero?», preguntó Daniela con incredulidad en su voz. Doña Marta se había enderezado en su silla, mirándome con una mezcla de confusión y algo que parecía el inicio del horror. El señor Ricardo frunció el ceño, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Yo miré a Miguel y le dije: «Por favor, pon todo en mi cuenta personal, y asegúrate de que el chef prepara algo especial para llevar». Miguel asintió con una sonrisa. «Por supuesto, señora. Lo de siempre». «Sí, lo de siempre», respondí. Un momento», intervino doña Marta, su voz subiendo de tono. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué es eso de su cuenta personal?». El señor Ricardo se había puesto rojo, visiblemente molesto por algo que no terminaba de comprender. Daniela dejó escapar una risa nerviosa. «Esto es ridículo, debe haber algún malentendido». Patricia miraba a Carlos buscando explicaciones, pero mi hijo estaba tan sorprendido como todos los demás. Yo permanecí callada, dejando que la confusión creciera un poco más, saboreando por primera vez en la noche un momento que era completamente mío. Miguel se disculpó educadamente y se alejó para procesar la cuenta, dejando a la familia en un estado de total desconcierto. «Rosa, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Carlos finalmente, con una voz que mezclaba curiosidad y algo de preocupación. Yo lo miré con ternura, mi hijo que había tratado de protegerme toda la noche. «Hijo, hay cosas que nunca te conté porque no creí que fueran importantes», le dije suavemente. Doña Marta interrumpió. «¿Qué cosas? ¿De qué está hablando?». Su voz temblaba ligeramente, como si empezara a intuir que algo muy grande estaba a punto de revelarse. Lo que ninguno de ellos había imaginado era que la mujer humilde a la que habían despreciado toda la noche tenía un secreto que cambiaría por completo la dinámica de poder en esa mesa. Un secreto que había guardado no por vergüenza, sino por humildad, porque nunca había necesitado presumir de nada. Pero ahora, frente a su desprecio y su arrogancia, la verdad estaba a punto de salir a la luz como un sol que rompe las nubes. Y yo sabía que nada volvería a ser igual después de este momento. Antes de que pudiera responder, el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa con paso apresurado. Era Ernesto,
un hombre de unos 50 años que llevaba trabajando conmigo desde que abrí el lugar hace 15 años. Buenas noches a todos, saludó con una sonrisa profesional, pero sus ojos se dirigieron directamente a mí con respeto. Señora Rosa, qué gusto verla por aquí esta noche, dijo con genuino afecto. No sabíamos que vendría, hubiéramos preparado algo especial. Doña Marta lo miraba con los ojos muy abiertos, su mente trabajando rápidamente para procesar lo que estaba escuchando. Ernesto, todo estuvo perfecto como siempre, le respondí con una sonrisa. Solo vine a celebrar el cumpleaños de mi hijo Carlos. Ernesto miró a Carlos y le extendió la mano. Feliz cumpleaños, joven. Su madre debe estar muy orgullosa de usted. Carlos estrechó su mano mecánicamente, todavía tratando de entender qué estaba pasando. El señor Ricardo se aclaró la garganta. Disculpe, señor gerente, ¿podría explicarnos qué relación tiene con la señora Rosa? Su tono era menos autoritario ahora. Había una nota de incertidumbre que antes no existía. Ernesto me miró, esperando mi permiso para responder. Yo asentí levemente, dándole luz verde para decir la verdad. La señora Rosa es la dueña de este restaurante, dijo Ernesto con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. De hecho, es dueña de esta cadena de restaurantes que tiene 5 sucursales en diferentes ciudades. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba, y el silencio que siguió fue absoluto. Doña Marta se había quedado completamente pálida, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. El señor Ricardo parecía haber recibido un golpe físico, su rostro mostraba una mezcla de shock e incredulidad. Daniela había dejado caer su copa de vino, manchando el mantel blanco. Eso no puede ser cierto, balbuceó Patricia finalmente, mirándome como si me viera por primera vez. Usted siempre. Su ropa. No podía terminar las frases, su mente tratando de reconciliar la imagen que tenía de mí con esta nueva información. Carlos me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿es verdad? ¿Por qué nunca me dijiste? Yo tomé su mano con ternura, porque el dinero no es lo que nos define, hijo. Tu padre y yo construimos este negocio con trabajo duro, pero nunca quisimos que crecieras valorando más el dinero que las personas. Mis palabras resonaron en el silencio incómodo que había caído sobre la mesa. La verdad había salido a la luz, y con ella, todas las máscaras habían caído. La familia que había presumido toda la noche de su estatus, de su educación, de su superioridad, ahora se enfrentaba a la realidad de que la mujer a la que habían despreciado era más exitosa que todos ellos juntos. Pero la venganza más dulce no estaba en su humillación, sino en la lección que la vida les estaba enseñando. Porque el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su carácter y sus acciones. Doña Marta intentó recuperar la compostura, pero su voz salió temblorosa. Pero si usted es, ¿por qué viene vestida así? ¿Por qué actúa como si? No podía terminar las preguntas, porque sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo la haría quedar peor. Yo la miré directamente a los ojos. Porque la ropa no hace a la persona, señora Marta. Porque no necesito vestirme de cierta manera para saber quién soy. Ernesto permanecía de pie junto a nuestra mesa, siendo testigo silencioso de este momento revelador. El señor Ricardo se había quedado mirando su copa de vino, el vino caro que había ordenado sin siquiera preguntar el precio, porque asumía que podía pagarlo. Daniela fue la primera en intentar arreglar la situación, su voz sonando falsamente dulce. Oh, señora Rosa, qué maravilloso. Deberíamos haberlo sabido. Claro, usted tiene ese aire de persona exitosa. Yo casi me río ante el cambio tan dramático en su actitud. No, Daniela, no lo tengo. Y esa es precisamente la cuestión, le respondí con calma. Pasé toda la noche escuchándolos hablar de niveles, de clases sociales, de quien merece estar en lugares como este. Mi voz se mantenía suave, pero había una firmeza en ella que ninguno había escuchado antes. Y ahora descubren que la persona a la que consideraban inferior es quien les permitió estar aquí esta noche. Patricia había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas de vergüenza corriendo por sus mejillas. Suegra, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido. La interrumpí suavemente.
Si hubieran sabido, ¿me habrían tratado diferente? Ese es el punto, Patricia. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Carlos apretaba mi mano con fuerza, y podía sentir cómo temblaba. Mamá, perdóname por no haberlos defendido más, susurró. Yo le acaricié el rostro. No tienes nada de qué disculparte, hijo. Tú no elegiste cómo te trataran, pero ahora todos tienen una decisión que tomar sobre el tipo de personas que quieren ser. Ernesto se disculpó discretamente y se retiró, dejándonos en nuestra burbuja de tensión e incomodidad. El restaurante continuaba funcionando normalmente a nuestro alrededor, otros comensales disfrutando de sus cenas, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Doña Marta había sacado un pañuelo y se secaba los ojos, su máscara de superioridad completamente desmoronada. El señor Ricardo miraba a su alrededor, probablemente preguntándose cuántas personas habían sido testigos de su humillación. Y yo me sentaba allí, sintiéndome más alta de lo que me había sentido en toda la noche, no por orgullo, sino por haber mantenido mi dignidad intacta. Lo que esta familia no entendía era que la verdadera riqueza nunca había sido el dinero en mi cuenta bancaria. La verdadera riqueza estaba en haber criado a un hijo con valores, en haber construido un negocio honesto, en haber mantenido mi humildad a pesar del éxito. Pero ahora, frente a su desprecio, me había visto obligada a revelar lo que había mantenido oculto. Y mientras los veía procesar esta nueva realidad, me preguntaba si aprenderían algo de esta lección, o si simplemente cambiarían su actitud hacia mí sin cambiar realmente quiénes eran por dentro. Miguel regresó con la carpeta de la cuenta, pero ahora su actitud era aún más respetuosa si eso era posible. Señora Rosa, todo está listo. La cuenta ha sido cargada a su cuenta personal como solicitó, dijo mientras me entregaba un recibo para mi firma. Yo firmé con calma, consciente de que todos en la mesa me observaban. El total era considerable, más de lo que muchas familias gastan en un mes de comidas. Pero para mí, que había trabajado duro durante décadas, no representaba ningún sacrificio. Doblé el recibo y lo guardé en mi bolso viejo, el mismo bolso que había llevado durante años porque me gustaba y era práctico. Doña Marta finalmente encontró su voz, aunque sonaba muy diferente a la voz autoritaria que había usado toda la noche. Rosa, nosotros, no teníamos idea de que usted era una mujer de negocios tan exitosa, comenzó con una sonrisa forzada. Su esposo asintió rápidamente. Sí, claro, si lo hubiéramos sabido, las cosas habrían sido muy diferentes esta noche. Yo los miré a ambos con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Y ese es exactamente el problema, ¿no lo ven?, les dije con suavidad. No debería necesitar saber cuánto dinero tengo para tratarme con respeto y dignidad. Las palabras cayeron sobre ellos como piedras pesadas, y vi cómo el peso de la verdad comenzaba a sentarse en sus conciencias. Daniela intentó intervenir nuevamente. Por supuesto, tiene toda la razón, señora Rosa. Nosotros solo pensamos, es decir, asumimos. Se detuvo, dándose cuenta de que cada palabra que decía solo empeoraba la situación. Patricia lloraba más abiertamente ahora, su máscara de esposa perfecta completamente destruida. Carlos me miraba con una mezcla de admiración y tristeza, entendiendo por primera vez la magnitud de lo que había callado todos estos años. Y yo permanecía sentada, sintiendo el peso de décadas de sacrificio finalmente reconocido. Cuando mi esposo y yo abrimos el primer restaurante hace 25 años, lo hicimos con nuestras propias manos. Comencé a contar, mi voz tomando un tono nostálgico. Él cocinaba y yo atendía las mesas, limpiaba, hacía las cuentas, todo lo que fuera necesario. Todos me escuchaban en silencio absoluto, colgados de cada palabra. Carlos era apenas un niño, y muchas noches se dormía en una mesa del fondo mientras trabajábamos hasta la madrugada. Vi cómo mi hijo se enjugaba una lágrima, recordando esos días que para él habían sido normales. Nunca nos quejamos, nunca pedimos ayuda, solo trabajamos con dignidad y honestidad. Cuando mi esposo murió hace 10 años, todos pensaron que tendría que vender el negocio. Continué, sintiendo como la emoción me apretaba la garganta. Pero lo mantuve funcionando, lo expandí, abrí nuevas sucursales, porque era su sueño y el mío. Doña Marta había bajado completamente la mirada, incapaz de sostener mi mirada.
Pude haberme comprado ropa cara, joyas, una casa grande, pero elegí vivir con sencillez porque eso es lo que me hace feliz. El señor Ricardo se movió incómodo en su silla, todas sus presunciones sobre mí desmoronándose. El dinero que gano lo reinvierto en el negocio, ayudo a mis empleados, doy becas a jóvenes que quieren estudiar gastronomía. Y mientras les contaba mi historia, vi cómo sus rostros pasaban por diferentes emociones: vergüenza, incredulidad, admiración forzada. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que seguían sin entender realmente la lección. Porque me miraban diferente ahora, sí, pero solo porque sabían que tenía dinero. Si volviera a aparecer vestida con mi ropa sencilla en otro contexto, probablemente volverían a despreciarme. Porque personas así no cambian con una sola lección, no importa cuán impactante sea. Su respeto seguía siendo condicional, seguía dependiendo de lo que yo tuviera, no de quién era yo. Carlos tomó mi mano entre las suyas y me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname por no haberte valorado más, por no haber visto todo lo que sacrificaste, dijo con voz quebrada. Yo le acaricié el rostro con ternura. Hijo, tú siempre me has valorado. No confundas el amor que sientes por tu esposa con falta de amor hacia tu madre. Patricia sollozó más fuerte al escuchar esto, sintiendo el peso de haber causado esta división. Solo quiero que seas feliz, Carlos, y si esta familia te hace feliz, entonces yo estoy contenta. Mis palabras eran sinceras, aunque mi corazón se rompía un poco al decirlas. Pero necesito que entiendas algo importante. Continué mirando a mi hijo a los ojos. El respeto y la dignidad no son negociables, sin importar cuánto dinero tenga alguien en el banco. Carlos asintió, comprendiendo profundamente lo que le estaba diciendo. Tu padre y yo te enseñamos a valorar a las personas por su carácter, por su bondad, por su trabajo honesto. Vi cómo tragaba saliva, la lección calando hondo en su corazón. No permitas que nadie te haga olvidar esos valores, ni siquiera por amor. Patricia me miraba ahora con una expresión de dolor genuino, comenzando a entender el daño que su familia había causado. Doña Marta intentó hablar nuevamente, su voz sonando pequeña y arrepentida. Rosa, de verdad le pido disculpas. No tenemos excusa para cómo la tratamos esta noche. Yo la miré con calma. Señora Marta, el problema no es solo esta noche. Han pasado 5 años desde que mi hijo se casó con su hija, 5 años en los que me han hecho sentir que no soy suficiente. Ella palideció ante mis palabras. 5 años de comentarios sutiles, de miradas despectivas, de excluirme de eventos familiares porque no encajaba con su imagen. El señor Ricardo se removió incómodo, sabiendo que cada palabra que yo decía era verdad. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nunca les importó conocerme realmente. Se enfocaron tanto en mi apariencia, en mi forma de vestir, en mi manera sencilla de hablar, que nunca se preguntaron quién era yo realmente. Continué con voz firme. Daniela había dejado de intentar justificar nada. Su silencio era la admisión de culpa más honesta que había dado. Nunca preguntaron sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre lo que había logrado. Vi cómo Patricia apretaba la mano de Carlos, ambos comenzando a comprender la profundidad de la herida que había soportado en silencio. Y lo peor es que hicieron que mi propio hijo dudara si debía incluirme en su vida, si yo era lo suficientemente buena para estar en su círculo social. Estas últimas palabras las dije con dolor, porque era la verdad más dura de todas. La mesa estaba sumida en un silencio pesado, cargado de arrepentimiento y vergüenza. Pero yo sabía que las disculpas de personas como ellas a menudo son solo reacciones automáticas cuando se descubre que la persona a la que despreciaron tiene poder o dinero. Me preguntaba si realmente sentían remordimiento por cómo me habían tratado, o si solo lamentaban haberse equivocado sobre mi estatus económico. La verdadera prueba vendría después, cuando tuvieran que decidir si cambiarían genuinamente o solo ajustarían su máscara. Por ahora, solo podía esperar y observar. Ernesto regresó discretamente a la mesa con una botella de champán costoso. Con los respetos de la casa, señora Rosa, para celebrar el cumpleaños del joven Carlos adecuadamente, dijo mientras comenzaba a servir copas para todos. La familia de Patricia observaba el gesto con una mezcla de asombro y confusión creciente. Ernesto, eres muy amable, pero sabes que no es necesario,
le dije con una sonrisa genuina. Él me devolvió la sonrisa. Señora, usted nunca pide nada para sí misma, déjeme al menos hacer esto. Sirvió las copas con elegancia profesional, y yo noté cómo doña Marta observaba la interacción con nueva comprensión en sus ojos. Cuando todos tuvieron su copa, alcé la mía y miré a mi hijo. Por Carlos, el mejor regalo que la vida me ha dado, dije con voz emocionada. Por el hombre honesto y trabajador que se ha convertido, a pesar de todas las tentaciones de este mundo. Carlos tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras alzaba su copa. Por ti, mamá, la mujer más fuerte que conozco, respondió con voz temblorosa. Patricia alzó su copa tímidamente. Por la familia, dijo en voz baja. Doña Marta, el señor Ricardo y Daniela alzaron sus copas en silencio, sin atreverse a hacer ningún brindis después de todo lo que había pasado. El champán era excelente, del tipo que esta familia había estado bebiendo toda la noche sin saber que era yo quien lo proveía. La ironía no se me escapaba, y una pequeña sonrisa tocó mis labios. Este champán viene de un viñedo en Francia que mi esposo y yo visitamos hace muchos años, comenté casualmente. Quedamos tan enamorados del sabor que decidimos importarlo para nuestros restaurantes. Vi cómo los ojos de doña Marta se abrían con sorpresa renovada. Cada botella cuenta una historia, cada plato en nuestro menú tiene un significado especial. El señor Ricardo tomó otro sorbo de su copa, probablemente saboreándola de manera diferente ahora. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza verdadera. La riqueza verdadera está en las experiencias, en los recuerdos, en las personas que amas. Continué mientras giraba mi copa lentamente. Mi esposo y yo viajamos por el mundo no para presumir, sino para aprender, para traer nuevas ideas a nuestro negocio. Carlos me escuchaba con atención, aprendiendo cosas sobre sus padres que nunca había sabido. Conocimos a chefs increíbles, probamos comidas que nos abrieron la mente, aprendimos que la buena comida es un lenguaje universal. Patricia me miraba con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Y todo ese conocimiento lo usamos para crear lugares donde las personas pudieran reunirse, celebrar, crear sus propios recuerdos. Señalé alrededor del restaurante con un gesto suave de mi mano. Mientras hablaba, me di cuenta de que esta revelación había cambiado la dinámica de poder en formas que iban más allá de lo obvio. Ahora era yo quien controlaba la narrativa, quien decidía qué compartir y qué callar. Era yo quien tenía el poder de perdonar o no perdonar, de aceptar sus disculpas o rechazarlas. Y aunque no buscaba ese poder, no podía negar que había cierta justicia poética en el hecho de que quienes me habían hecho sentir pequeña ahora se sintieran ellos pequeños. Pero la pregunta que me rondaba era, ¿qué haría con ese poder? ¿Lo usaría para herirlos como ellos me habían herido? ¿O lo usaría para enseñar con el ejemplo? Daniela se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Rosa, me gustaría disculparme formalmente por mi comportamiento de esta noche y de siempre. Sus palabras sonaban ensayadas, pero al menos parecían sinceras. No tengo excusa para cómo la traté, para las cosas que dije. Yo la miré directamente a los ojos, evaluando la sinceridad de su arrepentimiento. Daniela, las palabras son fáciles de decir, especialmente cuando las circunstancias cambian, le respondí con honestidad. Lo que importa es si realmente has aprendido algo o si solo estás asustada porque descubriste que me equivoqué contigo. Ella bajó la mirada, sabiendo que había verdad en mis palabras. El tiempo lo dirá. El señor Ricardo también intentó su disculpa, su voz menos autoritaria de lo que había sonado en toda la noche. Rosa, fui un tonto por juzgarla basándome en apariencias superficiales, admitió con dificultad. Vengo de una familia donde el estatus siempre fue importante, y supongo que nunca cuestioné esos valores. Yo asentí, señor Ricardo, todos venimos de algún lugar, todos tenemos nuestras historias. Pero llega un momento en que debemos decidir quiénes queremos ser, independientemente de cómo nos criaron. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Espero que esta noche sea ese momento para usted y su familia. Vi un destello de algo en sus ojos, quizás el comienzo de una verdadera reflexión. Doña Marta fue la última en hablar, y cuando lo hizo, su voz temblaba con emoción genuina. Rosa, he sido una tonta orgullosa toda mi vida,
confesó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Me enseñaron que el dinero y el estatus eran lo más importante, y pasé mi vida juzgando a otros basándome en eso. Se secó las lágrimas con su pañuelo caro. Pero usted me ha mostrado esta noche que una persona puede tener todo el éxito del mundo y seguir siendo humilde y bondadosa. Yo sentí como mi corazón se ablandaba un poco ante sus palabras. No sé si puedo cambiar completamente a mi edad, pero quiero intentarlo. Sus ojos me suplicaban perdón, y por primera vez en 5 años, vi a la mujer real detrás de la máscara de superioridad. Patricia se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mía, tomando mis manos entre las suyas. Suegra. Rosa, perdóneme por favor, sollozó abiertamente. He sido una cobarde por no defender a la madre de mi esposo, por permitir que mi familia la tratara así. Carlos también se levantó, colocando su mano en el hombro de su esposa en un gesto de apoyo. Prometo que de ahora en adelante las cosas serán diferentes, continuó Patricia. Quiero conocerla realmente, quiero aprender de usted, quiero que sea parte de nuestra familia de verdad. Yo le acaricié el cabello suavemente, sintiendo como mi corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Levántate, hija, no necesitas arrodillarte ante nadie. La ayudé a ponerse de pie y la abracé, sintiendo como temblaba entre mis brazos. Y en ese momento de perdón y reconciliación, entendí que la venganza nunca había sido mi objetivo. Lo único que había querido siempre era ser vista, ser valorada, ser tratada con la dignidad que toda persona merece. La revelación de mi éxito económico había sido simplemente el catalizador que obligó a esta familia a confrontar sus prejuicios. Pero la verdadera victoria no estaba en su humillación, sino en la posibilidad de que realmente aprendieran y cambiaran. Porque al final del día, yo no necesitaba su validación para saber mi valor. Eso lo había sabido siempre, incluso en mis momentos más oscuros. Mientras abrazaba a Patricia, miré alrededor de la mesa y vi a una familia rota pero quizás en camino a sanar. Vi a Carlos mirándome con un amor renovado y una comprensión más profunda. Vi a doña Marta secándose las lágrimas, su armadura de superioridad finalmente destruida. Vi al señor Ricardo mirando su copa de champán con nueva apreciación. Vi a Daniela en silencio contemplativo. Y me di cuenta de que esta noche, aunque dolorosa, podía ser el comienzo de algo mejor. No sería fácil, habría más conversaciones difíciles, más momentos incómodos. Pero al menos ahora había honestidad, había verdad sobre la mesa. Cuando todos volvieron a sentarse, el ambiente en la mesa había cambiado completamente. Ya no había esa tensión artificiosa ni esas sonrisas falsas que habían dominado la primera parte de la noche. Ahora había un silencio pesado pero más honesto, el tipo de silencio que viene después de que todas las máscaras han caído. Yo tomé un sorbo de mi champán y miré a cada uno de ellos, estos extraños que eran la familia de mi hijo. Hay algo más que necesito que entiendan, comencé con voz suave pero firme. Esta revelación de esta noche no cambia quién soy yo. Sigo siendo la misma mujer que llegó aquí hace unas horas. Mañana me despertaré y me pondré mi ropa sencilla, prepararé mi café en mi pequeña cocina, y seguiré viviendo la vida que elegí vivir, continué mientras todos me escuchaban atentamente. No voy a cambiar mi forma de vestir ni mi forma de hablar para encajar en el mundo de ustedes. Vi cómo doña Marta asentía, comprendiendo el mensaje implícito. Porque si me aceptan ahora solo porque saben que tengo dinero, entonces realmente no me están aceptando a mí. Carlos apretó mi mano, orgulloso de las palabras de su madre. La pregunta que cada uno de ustedes debe hacerse es, ¿pueden aceptarme tal como soy, sin importar lo que lleve puesto o dónde viva? Patricia se enjugó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Rosa, quiero intentarlo de verdad. Sé que no será fácil deshacer 5 años de daño, pero estoy dispuesta a esforzarme. Yo vi sinceridad en sus ojos, pero también sabía que las palabras eran más fáciles que las acciones. Patricia, aprecio tus palabras, pero necesito que entiendas algo importante, le dije con gentileza. No puedes amar a mi hijo sin respetar de dónde viene, sin valorar a la mujer que lo crió. Ella asintió vigorosamente. Mi hijo es quien es gracias a los valores que su padre y yo le enseñamos, valores de humildad, trabajo duro y respeto.
Vi cómo Carlos sonreía con tristeza, recordando a su padre. Cuando Carlos eligió casarse contigo, yo estaba feliz porque vi que te amaba. Continué mirando a Patricia. Pero con el tiempo, vi cómo trataban de cambiarlo, de hacerlo avergonzarse de sus raíces. Patricia sollozó al escuchar esto, sabiendo que era verdad. Vi cómo dejó de visitarme con la misma frecuencia, cómo empezó a hacer excusas para no venir a mi casa. Carlos bajó la mirada, la culpa escrita en su rostro. Y lo más doloroso fue ver cómo empezó a dudar de sí mismo, cuestionando si era lo suficientemente bueno para esta familia. Mis palabras eran duras pero necesarias, porque solo la verdad podía sanar estas heridas. Y mientras hablaba estas verdades difíciles, vi cómo cada palabra golpeaba a mi hijo en el corazón. Porque él había sido parte del problema sin darse cuenta, había permitido que su amor por Patricia lo cegara ante el dolor que yo estaba sufriendo. Pero también vi en sus ojos la determinación de hacer las cosas bien, de no volver a permitir que me trataran como menos que nada. Esta noche había sido dolorosa para todos, pero especialmente para él, quien ahora entendía el precio que había pagado por tratar de encajar en dos mundos. Y mi corazón de madre sangraba por él, porque sabía que ahora cargaba con la culpa de no haberme protegido. Carlos se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo con un sonido fuerte que hizo que algunos comensales de otras mesas voltearan a mirar. «Mamá, perdóname», dijo con voz quebrada, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «He sido un cobarde, un mal hijo, he permitido que te lastimaran y no hice nada». Yo también me puse de pie y lo abracé fuertemente, sintiendo como su cuerpo temblaba con sollozos. «SHH, hijo, no eres un mal hijo», le susurré al oído. «Estabas atrapado entre dos mundos, tratando de hacer felices a todos». Lo aparté un poco para mirarlo a los ojos. «Pero ahora tienes que elegir qué tipo de hombre quieres ser, qué tipo de esposo, qué tipo de padre quieres ser algún día». «Quiero ser como papá», respondió Carlos con voz firme a pesar de las lágrimas. «Quiero ser un hombre que valora a las personas por lo que son, no por lo que tienen». Yo sonreí con orgullo, viendo a mi pequeño niño convertido en hombre. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti ahora mismo», le dije acariciando su rostro. «No por lo que has logrado profesionalmente, sino por tener el coraje de reconocer tus errores». Carlos asintió y se volvió hacia la familia de Patricia. «Y ustedes necesitan saber algo», dijo con voz más fuerte ahora. «Mi madre es la persona más importante en mi vida, y si no pueden tratarla con el respeto que merece, entonces no pueden formar parte de nuestra familia». Patricia se levantó y se acercó a nosotros. «Carlos, tienes razón. Tu madre merece respeto, y te prometo que de ahora en adelante será diferente». Doña Marta también se puso de pie, seguida por su esposo y Daniela. «Carlos, Rosa, por favor permítanos la oportunidad de enmendar nuestros errores», suplicó la señora con humildad genuina. Yo miré a esta mujer que había sido tan cruel conmigo durante años y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad real. «Señora Marta, la única forma de enmendar el pasado es cambiar el futuro», le respondí con calma. «Las disculpas son solo palabras si no van acompañadas de acciones». Ella asintió comprensivamente. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario», agregó el señor Ricardo con sinceridad. Daniela simplemente asintió, su usual actitud petulante completamente ausente. «Entonces les voy a pedir algo», dije mirando a toda la familia. «La próxima semana, quiero que todos vengan a mi casa para cenar». Vi cómo intercambiaban miradas de sorpresa. Mi pequeña casa con sus muebles viejos y su cocina modesta. Doña Marta tragó saliva pero asintió. «Quiero cocinar para ustedes la comida con la que crecí, Carlos, la comida sencilla pero hecha con amor». Patricia sonrió a través de sus lágrimas. «Y quiero que se sienten en mi mesa pequeña y coman de mis platos desportillados». El señor Ricardo asintió solemnemente. «Porque si pueden hacer eso, si pueden venir a mi mundo y tratarme con respeto allí, entonces sabré que sus disculpas son genuinas». Todos asintieron en acuerdo. Porque esa era la verdadera prueba, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser amable cuando descubre que estás en una posición de poder.
Cualquiera puede disculparse cuando se da cuenta de que se equivocó sobre tu estatus. Pero la verdadera medida del cambio está en cómo te tratan cuando no hay nada que ganar, cuando vuelves a ser solo una mujer mayor con ropa sencilla en una casa modesta. Esa sería la prueba que revelaría si realmente habían aprendido algo o si solo estaban actuando por conveniencia. Y yo esperaría pacientemente para ver qué elegían ser. Ernesto se acercó nuevamente a nuestra mesa, esta vez con una expresión de preocupación al notar las lágrimas y las emociones a flor de piel. ¿Está todo bien, señora Rosa?, preguntó con genuina preocupación. Yo le sonreí tranquilizadoramente. Todo está bien, Ernesto. Solo una conversación familiar necesaria. Él asintió comprensivamente. Si necesitan privacidad, puedo reservarles el salón privado del segundo piso, ofreció. Yo negué con la cabeza. No es necesario, ya casi terminamos aquí. Ernesto hizo una reverencia y se retiró discretamente, dejándonos continuar con nuestra conversación. Carlos volvió a sentarse, esta vez acercando su silla más a la mía en un gesto simbólico que no pasó desapercibido para nadie. Patricia se sentó a su otro lado, y por primera vez desde que los conocía, vi cómo ella también acercaba su silla hacia mí en lugar de alejarse. Rosa, hay algo que quiero decirle, comenzó Patricia con voz temblorosa. Cuando conocí a Carlos, me enamoré de su bondad, de su humildad, de su forma de tratar a las personas. Yo la escuché en silencio. Pero dejé que mi familia me convenciera de que esas cualidades eran debilidades, que necesitaba pulirlo para que encajara en nuestro círculo. Ella se enjugó las lágrimas. Ahora entiendo que estaba tratando de cambiar exactamente lo que me había enamorado de él en primer lugar. Y esas cualidades vienen de ti, continuó Patricia mirándome directamente. De cómo lo criaste, de los valores que le enseñaste. Yo asentí lentamente. Debí haberlo visto desde el principio, debí haber querido conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Sus palabras eran sinceras, y sentí como algo en mi pecho comenzaba a ablandarse. En lugar de eso, dejé que los prejuicios de mi familia me cegaran. Carlos tomó la mano de su esposa, apoyándola en este momento vulnerable. Pero quiero cambiar, quiero conocerla de verdad, quiero aprender de usted. Vi esperanza en sus ojos, y una parte de mí quería creer que era posible un nuevo comienzo. Doña Marta se aclaró la garganta. Rosa, ¿puedo preguntarle algo? Yo asentí. ¿Por qué nunca nos dijo sobre su éxito? ¿Por qué mantuvo en secreto que era dueña de esta cadena de restaurantes? Era una pregunta válida, y me tomé un momento para pensar en la respuesta. Porque quería que me aceptaran por quien soy, no por lo que tengo, respondí finalmente. Quería ver si podían mirar más allá de las apariencias y ver a la persona real. Ella asintió comprendiendo. Y también porque mi esposo y yo siempre creímos que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. El señor Ricardo escuchaba atentamente. Queríamos que Carlos creciera entendiendo eso, y temía que si presumía de nuestro éxito, él se volvería como tantas otras personas que solo valoran el dinero. Y esa era la verdad más profunda de todas. Había guardado mi secreto no por vergüenza, sino por protección. Protección para mi hijo, para que no se corrompiera por el dinero. Protección para mí misma, para no tener que lidiar con personas que solo me querían por mi dinero. Protección para mis valores, para mantenerme anclada a lo que realmente importaba en la vida. Pero esta noche, al revelar mi secreto, había arriesgado todo eso. Había expuesto mi verdad con la esperanza de que algo bueno pudiera salir de ello. Solo el tiempo diría si había sido una decisión sabia o un error. Mi esposo solía decir que el dinero es como el agua del mar, compartí con una sonrisa nostálgica. Mientras más bebes, más sed tienes. Todos me miraban, colgados de cada palabra. Vio cómo el dinero destruía familias, cómo convertía a personas bondadosas en seres egoístas y crueles. Carlos sonreía, recordando las lecciones de su padre. Por eso decidimos vivir con sencillez, a pesar de nuestro éxito. Doña Marta escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una revelación. Queríamos que nuestro hijo valorara las relaciones humanas más que las posesiones materiales. El señor Ricardo asintió lentamente.
Y creo que lo logramos, porque a pesar de todo, Carlos sigue siendo un buen hombre con buen corazón. Pero también cometimos errores, admití con honestidad. Quizás fui demasiado lejos en mantener el secreto, quizás debí haberle dicho a Carlos sobre nuestro éxito antes. Mi hijo negó con la cabeza. No, mamá, hiciste lo correcto. Si hubiera sabido desde niño, probablemente me habría vuelto presumido y arrogante. Yo le sonreí con ternura. O quizás debí haber sido más firme con ustedes desde el principio, dije mirando a la familia de Patricia. Debí haberles exigido respeto sin importar lo que pensaran de mí. Daniela bajó la mirada, avergonzada. Pero elegí el camino del silencio, esperando que eventualmente vieran mi valor por sí mismos. Patricia me tomó la mano. Y eso fue un error de nuestra parte, no suyo. Miré mi reloj y me di cuenta de que habían pasado casi 3 horas desde que llegamos al restaurante. La noche había sido larga y emocionalmente agotadora, pero también había sido necesaria. Creo que es hora de que vayamos a casa, dije suavemente mientras me ponía de pie. Todos se levantaron también, algunos con movimientos cansados que reflejaban el peso emocional de la noche. Ernesto, llamé al gerente que había estado vigilando discretamente desde la distancia. Él se acercó rápidamente. Por favor, prepara lo de siempre para llevar. Él asintió con una sonrisa. Y agrega algunos de los postres especiales del chef para toda la familia. Miré a doña Marta y a su familia. Para que puedan llevar algo dulce a casa después de una noche tan amarga. Miguel, el mesero, trajo mi abrigo y me ayudó a ponérmelo con la misma cortesía que había mostrado toda la noche. La familia de Patricia observaba cada interacción con nueva comprensión, viendo cómo los empleados me trataban no por mi ropa o apariencia, sino por el respeto genuino que habíamos construido a lo largo de años. Gracias, Miguel, como siempre eres muy atento, le dije con sinceridad. Él sonrió. Es un placer servirle, señora Rosa. Y feliz cumpleaños al joven Carlos. Mi hijo le dio las gracias, aún procesando todo lo que había descubierto esta noche. Ernesto regresó con varias bolsas de comida para llevar, suficiente para alimentar a una familia durante días. Y mientras nos preparábamos para salir del restaurante, me di cuenta de que este lugar que había sido escenario de tanta humillación al principio de la noche, ahora se había convertido en el escenario de una posible redención. Las paredes habían sido testigos de mi dolor y mi triunfo, el suelo había sentido el peso de mis lágrimas y mi dignidad recobrada. Este restaurante, construido con el sudor y los sueños de mi esposo y míos, había servido como el perfecto telón de fondo para una lección que esta familia nunca olvidaría. Pero la pregunta que quedaba era, ¿qué harían con esa lección? ¿La internalizarían y cambiarían realmente? ¿O simplemente la guardarían como una anécdota incómoda de esa vez que subestimaron a alguien? Mientras caminábamos hacia la salida, varios empleados del restaurante me saludaban con respeto y afecto genuino. Buenas noches, señora Rosa, decía la hostess con una sonrisa cálida. Que tenga buen descanso, doña Rosa, agregaba uno de los cocineros que salió brevemente de la cocina al verme pasar. Cada saludo era como una pequeña validación de quién era yo realmente, no la mujer humilde que esta familia había despreciado, sino la jefa respetada y querida que había tratado bien a su personal durante años. Vi cómo doña Marta y su familia observaban estas interacciones con asombro creciente, comenzando a comprender la magnitud de su error. Y yo caminaba con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el orgullo de ser quien soy. Cuando llegamos a la puerta del restaurante, el aire frío de la noche nos golpeó el rostro como un recordatorio de que pronto tendríamos que volver a la realidad. Yo me envolví en mi abrigo viejo, el mismo que había usado durante años porque era cálido y funcional. Doña Marta tenía puesto un abrigo de piel que probablemente costaba más que mi guardarropa completo, pero ahora la miraba sin envidia ni resentimiento. Porque había aprendido que el verdadero abrigo contra el frío del mundo no viene de pieles caras, sino del calor de las relaciones genuinas y el respeto mutuo. Carlos me rodeó con su brazo protectoramente, y Patricia se acercó por el otro lado, formando un escudo humano contra el viento helado. ¿Cómo llegaron todos?, pregunté mirando al grupo que se había formado en la entrada del restaurante. El señor Ricardo señaló hacia el estacionamiento. Nosotros vinimos en nuestro auto,
pero pensábamos llevar a Carlos y Patricia a su casa después. Carlos me miró con ternura. Mamá, ¿cómo viniste tú? Yo sonreí. En taxi, como siempre. Vi cómo su rostro se llenaba de dolor al imaginarme tomando un taxi sola para venir a una celebración donde sabía que me tratarían mal. Aunque debo confesarte algo, hijo, agregué con una sonrisa traviesa. Miguel, mi chofer personal, me trajo en realidad. La confusión en todos los rostros fue evidente. Pero le pedí que se estacionara unas cuadras atrás porque no quería hacer un espectáculo. Mamá, ¿tienes un chofer?, preguntó Carlos con incredulidad. Yo me reí suavemente. Hijo, tengo muchas cosas que no sabes. Miguel ha trabajado para mí durante 10 años, desde que expandí el negocio. Vi cómo sacaba su teléfono para llamar a alguien. Y tengo una casa en la playa que visito los fines de semana cuando el restaurante está cerrado. Doña Marta se había quedado boquiabierta. Y tengo inversiones en varios negocios, además de los restaurantes. El señor Ricardo parecía estar haciendo cálculos mentales. Pero nada de eso me define. ¿Entienden? Sigo siendo la misma Rosa que limpia su propia casa y cocina sus propias comidas. Patricia me miraba con una mezcla de admiración y vergüenza renovada. En ese momento, un Mercedes negro y elegante se detuvo frente al restaurante. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje sencillo pero impecable, salió del auto y se acercó a mí con una sonrisa. Buenas noches, señora Rosa. Espero no haber tardado mucho, dijo Miguel, mi chofer, mientras abría la puerta trasera del vehículo. La familia de Patricia observaba la escena como si estuvieran viendo una película surrealista. No te preocupes, Miguel, llegaste justo a tiempo, le respondí con afecto. Carlos me miró y luego miró el auto. Mamá, esto es, yo no sabía. Su voz se quebró nuevamente, abrumado por todas las revelaciones de la noche. Hay muchas cosas que no sabías, hijo, pero era importante que crecieras con los pies en la tierra. Y mientras veían el auto lujoso y al chofer que me trataba con respeto familiar, entendí que cada nueva revelación era como otra capa de la cebolla que se pelaba. Cada cosa que descubrían sobre mí desafiaba las suposiciones que habían hecho basándose en mi apariencia. Era casi cómico ver sus rostros de asombro continuo, como si no pudieran procesar que una mujer con ropa sencilla y modales humildes pudiera tener tanto. Pero esa era exactamente la lección que necesitaban aprender, que nunca se puede juzgar un libro por su portada. Que la verdadera riqueza y el verdadero valor están escondidos en lugares que el ojo superficial nunca ve. Carlos, ¿por qué no subes al auto conmigo?, le dije a mi hijo. Podemos llevarte a tu casa, y Patricia puede ir con su familia. Patricia se apresuró a intervenir. No, por favor, yo quiero ir con ustedes si me lo permiten. Yo la miré sorprendida pero complacida. ¿Estás segura? Tu familia probablemente quiere hablar contigo. Ella negó con la cabeza con determinación. Ahora mismo quiere estar con mi esposo y con usted, Rosa. Mi familia puede esperarme en casa. Vi cómo doña Marta asentía con aprobación, un pequeño gesto que indicaba que quizás estaba comenzando a entender. Está bien, entonces suban todos, dije haciendo un gesto hacia el auto. Miguel abrió las puertas y todos nos acomodamos en el espacioso interior del Mercedes. El auto era cómodo y elegante, con asientos de cuero suave y un interior impecable. Carlos se sentó a mi lado, todavía procesando todo lo que había descubierto. Patricia se sentó junto a él, tomando su mano con fuerza. Este auto es hermoso, suegra, comentó Patricia mirando alrededor. Yo sonreí. Es práctico y confiable, ¿qué es lo que necesito? Miguel comenzó a conducir suavemente a través de las calles de la ciudad. Miguel, ¿puedes llevarnos primero a mi casa?, le pedí. Por supuesto, señora Rosa, respondió él desde el asiento del conductor. Carlos me miró confundido. ¿A tu casa? Pensé que íbamos a llevarnos a nosotros primero. Yo negué con la cabeza. Quiero que vean dónde vivo realmente, antes de la cena de la próxima semana. Quiero que vean la casa pequeña donde creciste, Carlos, continué mientras el auto se deslizaba por las calles. La casa que tu padre y yo compramos cuando apenas estábamos comenzando el negocio.
Mi hijo asintió, recordando. Quiero que Patricia vea de dónde vienes realmente, no la versión pulida que has tratado de presentarle. Patricia apretó la mano de Carlos, preparándose para lo que vendría. Porque si vamos a reconstruir esta familia, necesitamos honestidad completa, sin secretos, sin vergüenzas. El auto se llenó de un silencio contemplativo mientras nos dirigíamos hacia mi vecindario. Y necesito saber si realmente pueden aceptarme en mi mundo, no solo cuando estoy en el suyo. Mientras conducíamos, pasamos por vecindarios cada vez más modestos. Las casas grandes y elegantes dieron paso a casas más pequeñas y sencillas. Los jardines perfectamente cuidados se convirtieron en patios simples con flores silvestres. Carlos miraba por la ventana con nostalgia, recordando las calles de su infancia. Patricia observaba todo con atención, quizás viendo por primera vez el mundo del que su esposo provenía. Este vecindario ha cambiado mucho en los últimos años, comenté mientras pasábamos por la tienda de la esquina donde solía comprar cuando Carlos era niño. Pero sigue siendo mi hogar, el lugar donde me siento más yo misma. Vi cómo Patricia asentía, tratando de comprender. Y mientras nos acercábamos a mi casa, sentí una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Orgullo porque esta casa representaba todo lo que mi esposo y yo habíamos construido desde cero, cada ladrillo pagado con trabajo honesto. Vulnerabilidad porque estaba a punto de mostrarle a Patricia el lugar que había evitado mostrarle durante 5 años, temiendo su juicio. Pero después de todo lo que había pasado esta noche, ya no tenía miedo de su juicio. Si no podía aceptar mi casa humilde, entonces nunca podría aceptarme realmente a mí. Esta era la prueba final, el momento de la verdad. Finalmente, Miguel detuvo el auto frente a una casa pequeña pero bien cuidada. Las luces del porche estaban encendidas, iluminando las flores que yo misma había plantado en macetas a ambos lados de la puerta. La pintura estaba un poco desgastada, las ventanas eran viejas pero limpias. No era una mansión ni nada parecido, era simplemente un hogar. Esta es mi casa, dije con voz suave mientras observaba la reacción de Patricia. Ella miraba la casa con una expresión que no podía descifrar completamente. Es aquí donde tu padre y yo criamos a Carlos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos cuando tu abuelo murió. Carlos tenía lágrimas en los ojos, los recuerdos inundándolo. Es aquí donde sigo viviendo, porque es mi hogar. ¿Quieren entrar?, ofrecí mientras Miguel abría las puertas del auto. Carlos asintió inmediatamente, ansioso por volver a entrar a la casa de su infancia. Patricia dudó solo un segundo antes de asentir también. Me encantaría, Rosa, dijo con voz sincera. Bajamos del auto y caminamos por el pequeño sendero hacia la puerta principal. Yo saqué mis llaves, las mismas llaves que había usado durante 25 años, y abrí la puerta. Adelante, dije haciéndome a un lado para que entraran. La casa olía a lavanda, como siempre, gracias a los aceites esenciales que me gustaba usar. Los muebles eran viejos pero cómodos, las paredes estaban llenas de fotografías familiares, el piso de madera crujía bajo nuestros pies. Carlos caminó directamente hacia la pared de fotografías, tocando suavemente un marco que contenía una foto de él con su padre. Recuerdo cuando tomamos esta foto, dijo con voz emocionada. Patricia se acercó a mirar, viendo por primera vez imágenes de la infancia de su esposo. Fue en mi graduación de la secundaria, continuó Carlos. Papá estaba tan orgulloso ese día. Yo me acerqué a ellos. Fue uno de los días más felices de su vida. Vi cómo Patricia miraba las fotos con atención, viendo a Carlos crecer a través de las imágenes. Hay tantas fotos, comentó ella con asombro. Cada una cuenta una historia, respondí. Historias de una familia que no tenía mucho dinero, pero tenía mucho amor. Siéntense, por favor, les dije señalando el sofá viejo pero cómodo. Ellos se sentaron y yo me senté en mi silla favorita, la que había sido de mi esposo. ¿Les gustaría un café o un té?, ofrecí. Carlos sonrió. Un café estaría bien, mamá, si es de tu cafetera vieja. Yo me reí. ¿De cuál otra sería? Me levanté y fui a la cocina pequeña, donde mi vieja cafetera seguía funcionando perfectamente después de 15 años. Mientras preparaba el café,
escuché a Carlos mostrarle a Patricia diferentes rincones de la casa, contándole historias de su infancia. Escuché la risa nerviosa de Patricia y los comentarios nostálgicos de Carlos, y mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mientras servía el café en tazas desportilladas que había comprado en una venta de garaje hace años, me di cuenta de que este momento era más importante que toda la revelación en el restaurante. Porque cualquiera puede impresionarse con un negocio exitoso o un auto lujoso. Pero estar aquí, en mi casa humilde, tomando café en tazas viejas, sentados en muebles desgastados, esto requería un tipo diferente de aceptación. Esto requería que Patricia viera más allá de las apariencias y valorara lo que realmente importaba: el amor, los recuerdos, la historia familiar. Si podía hacer eso, entonces tal vez había esperanza para nosotras después de todo. Regresé a la sala con una bandeja que tenía 3 tazas de café y algunas galletas caseras que había hecho el día anterior. «Aquí tienen», dije mientras les pasaba sus tazas. Patricia tomó la suya con cuidado, notando la pequeña grieta en el borde. «Estas galletas son las que hacía tu abuela», le dije a Carlos. «Usé su receta». Él tomó una y la mordió, cerrando los ojos con placer al recordar el sabor. «Están exactamente como las recuerdo», dijo con voz emocionada. Patricia también probó una. «Están deliciosas, Rosa». Yo sonreí. La receta ha pasado por 3 generaciones. Algún día, si tienen hijos, se la enseñaré a Patricia para que pueda continuarla. Vi cómo los ojos de Patricia se llenaban de lágrimas ante la mención de un futuro compartido. «Rosa, quiero agradecerle por traernos aquí», dijo Patricia después de un momento. «Por confiar en mí lo suficiente como para mostrarme su hogar». Yo asentí. «Patricia, este es el verdadero yo. No el restaurante lujoso ni el auto elegante, sino esta casa simple con sus muebles viejos y sus paredes llenas de recuerdos». Ella miró alrededor con nueva apreciación. «Me doy cuenta ahora de lo equivocada que estaba al juzgarla», continuó con voz temblorosa. «Esta casa tiene más amor y más historia que la mansión donde crecí con todas sus habitaciones vacías». Carlos la miró con orgullo. «Y usted tiene más dignidad y más gracia de lo que yo podría aspirar a tener». Las lágrimas corrían por su rostro libremente ahora. «Cuando era niña, mis padres me enseñaron que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y sus conexiones sociales», confesó Patricia. «Crecí en una casa grande y fría donde los objetos eran más importantes que las personas». Yo la escuchaba atentamente, comenzando a entender mejor de dónde venía. Nunca vi a mis padres abrazarse o decirse, «Te amo», como veo que usted hace con Carlos. Carlos apretó su mano. Todo era apariencias. Todo era mantener la imagen correcta ante la sociedad. Ella se secó las lágrimas. «Pero aquí, en esta casa pequeña, hay más amor en cada rincón que en toda mi infancia». Sus palabras eran sinceras y dolorosas. Y me da tanta vergüenza haber tratado de alejar a Carlos de esto, de su verdadero hogar. Carlos abrazó a su esposa mientras ella lloraba en su hombro. «Patricia, no es tu culpa. Fuiste criada en ese ambiente, aprendiste lo que te enseñaron». Yo también me acerqué y puse mi mano en su hombro. «Pero ahora tienes la oportunidad de elegir qué tipo de persona quieres ser», le dije suavemente. «Puedes romper el ciclo, puedes enseñarle a tus futuros hijos valores diferentes». Ella levantó la mirada hacia mí, sus ojos rojos pero llenos de determinación. «Quiero hacerlo, Rosa. Quiero aprender de usted. Quiero que nuestros hijos crezcan con los mismos valores que usted le enseñó a Carlos». Yo sonreí y la abracé, sintiendo como su cuerpo se relajaba en mis brazos. «Entonces vamos a trabajar juntas en eso». Y en ese momento de abrazo genuino, sentí que algo había cambiado fundamentalmente. No era solo una reconciliación superficial motivada por la vergüenza o la sorpresa. Era algo más profundo, un reconocimiento real de que habíamos estado equivocados unos sobre otros. Patricia había visto más allá de mi apariencia humilde y había encontrado el valor real. Y yo había visto más allá de su actitud superficial y había encontrado a una mujer que, aunque criada en el privilegio, tenía la capacidad de cambiar y crecer. Quizás esta noche dolorosa había sido necesaria después de todo.
Quizás a veces necesitamos tocar fondo para poder elevarnos hacia algo mejor. Nos quedamos sentados en mi pequeña sala durante más de una hora, bebiendo café y compartiendo historias. Carlos le contaba a Patricia sobre las navidades que pasábamos en esta casa, sobre cómo decorábamos el árbol pequeño con adornos hechos a mano. Le contaba sobre las tardes de domingo, cuando su padre cocinaba y la casa se llenaba de aromas deliciosos. Le mostraba las marcas en el marco de la puerta donde medíamos su altura cada cumpleaños. Y Patricia escuchaba cada historia con atención genuina, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados, emocionándose con los recuerdos tristes. Era como si finalmente estuviera conociendo a la familia de su esposo de verdad, sin filtros ni pretensiones. Cuando finalmente fue hora de irse, Patricia me abrazó en la puerta con un abrazo largo y sincero. «Gracias, Rosa, por darme una segunda oportunidad», susurró en mi oído. Yo le di palmaditas en la espalda. «Todos merecemos segundas oportunidades, hija, si estamos dispuestos a hacer el trabajo de cambiar». Ella asintió contra mi hombro. Carlos también me abrazó, sosteniéndome fuerte como solía hacer cuando era niño. «Te amo, mamá, y prometo que nunca más permitiré que te traten mal», me dijo con voz firme. Yo le besé la frente. «Lo sé, hijo, lo sé». Los vi subir al auto de Miguel, quien los llevaría a su casa. Mientras el Mercedes se alejaba en la noche, me quedé de pie en mi porche, sintiendo una mezcla de agotamiento y esperanza. Entré de nuevo a mi casa y cerré la puerta suavemente, dejando que el silencio de la noche me envolviera como una manta cálida. Mis piernas temblaban de cansancio después de la montaña rusa emocional que había sido esta noche. Me quité los zapatos gastados y caminé descalza sobre el piso de madera que conocía cada centímetro, cada crujido. Me senté en la silla de mi esposo y miré alrededor de mi pequeño hogar, viendo todo con ojos nuevos después de los eventos de la noche. Las fotografías en las paredes parecían brillar con un significado renovado, cada imagen un testimonio de una vida vivida con propósito y dignidad. Y por primera vez en 5 años, sentí que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Tomé la fotografía de mi esposo que mantenía en la mesa al lado de la silla y la sostuve entre mis manos temblorosas. «Oh, amor mío, ojalá hubieras estado aquí esta noche», le susurré a la imagen congelada en el tiempo. «¿Viste cómo nuestro hijo finalmente entendió lo que tratamos de enseñarle todos estos años?». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, lágrimas de alivio, de tristeza, de esperanza. «¿Y viste cómo defendió a su madre, cómo se puso de pie frente a esa familia que lo había intimidado tanto?». Mi voz se quebró con emoción. «Estarías tan orgulloso de él, tan orgulloso del hombre en que se ha convertido a pesar de todo». Besé suavemente la fotografía antes de volver a colocarla en su lugar. Me levanté y caminé hacia la cocina para prepararme un té de manzanilla. Necesitaba algo que calmara mis nervios alterados. Mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé contra el mostrador y dejé que los eventos de la noche se reprodujeran en mi mente como una película. Recordé la expresión de horror en el rostro de doña Marta cuando Ernesto reveló quién era yo realmente. Recordé cómo el señor Ricardo había dejado de hablar a mitad de una frase, su boca abriéndose como un pez fuera del agua. Recordé las lágrimas de Patricia y la determinación en los ojos de Carlos. Y recordé mi propia sensación de liberación al finalmente revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Pero junto con el alivio venía también el miedo de haber cometido un error al revelar mi secreto. Porque ahora todo había cambiado irreversiblemente, no podía volver a ser la suegra humilde que simplemente aceptaba el maltrato en silencio. Ahora tenía poder en esta dinámica familiar, y con ese poder venía la responsabilidad de usarlo sabiamente. Usaría este poder para vengarme, para hacerlos sentir pequeños como ellos me habían hecho sentir, o lo usaría para construir puentes, para enseñar con el ejemplo que el verdadero poder está en la bondad y el perdón. La decisión que tomara en los próximos días definiría no solo mi relación con esta familia, sino también el tipo de persona que era realmente. El silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos. Preparé mi té y me senté de nuevo en la sala, dejando que el vapor aromático subiera y me calmara. Pensé en la cena que había propuesto para la próxima semana, cuando toda la familia vendría a mi casa. Sería la verdadera prueba de su cambio,
de su capacidad de verme como un igual en mi propio territorio. Mentalmente comencé a planear el menú. Haría los tamales que Carlos amaba desde niño, el arroz con pollo que mi abuela me había enseñado a preparar, el flan casero que mi esposo había perfeccionado a lo largo de los años. Serían platos sencillos pero hechos con amor, cada uno con su propia historia familiar. Y mientras los preparaba, compartiría esas historias con Patricia y su familia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Carlos. Mamá, gracias por esta noche. Sé que fue difícil para ti, pero necesitaba suceder. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Patricia y yo hemos estado hablando, y queremos hacer las cosas bien de ahora en adelante. Que duermas bien. Leí el mensaje varias veces, sintiendo como mi corazón se llenaba de amor por mi hijo. Le respondí, yo también te amo, hijo. Esta noche fue dolorosa pero necesaria. Estoy orgullosa del hombre que eres. Descansa, nos vemos pronto. Envié el mensaje y sostuve el teléfono contra mi pecho, agradecida de tener un hijo que, a pesar de todo, seguía teniendo buen corazón. Otro mensaje llegó, esta vez de un número que no reconocí de inmediato. Señora Rosa, soy Patricia. Solo quería decirle una vez más cuánto lamento todo. La visita a su casa esta noche me abrió los ojos de una manera que nunca imaginé. Espero poder ganarme su confianza y su cariño con el tiempo. Buenas noches. Leí el mensaje con sorpresa y emoción. Era la primera vez que Patricia me contactaba directamente, sin Carlos como intermediario. Le respondí, Patricia, aprecio tus palabras. El camino hacia la confianza toma tiempo, pero estoy dispuesta a caminar contigo si tú estás dispuesta a caminar conmigo. Que descanses. Era un pequeño paso, pero significativo. Quizás realmente había esperanza para construir una relación genuina con mi nuera. Bebí mi té lentamente, saboreando cada sorbo mientras procesaba todo lo que había sucedido. La noche había comenzado con tanta ansiedad y temor, sabiendo que enfrentaría el desprecio y la humillación de la familia de Patricia. Pero había terminado de una manera que nunca hubiera imaginado, con verdades reveladas, lágrimas derramadas y posibilidades de sanación abiertas. No había sido una venganza planeada, sino una lección de vida que se había desarrollado orgánicamente. Y quizás esa era la mejor forma de venganza, no buscar hacer daño, sino simplemente permitir que la verdad saliera a la luz y dejar que las personas enfrentaran las consecuencias de sus propios prejuicios. Y mientras terminaba mi té en el silencio de mi hogar, entendí algo fundamental sobre el perdón y la dignidad. Perdonar no significa olvidar o pretender que el daño nunca sucedió. Perdonar significa elegir no permitir que el dolor del pasado dicte tu futuro. Significa dar a las personas la oportunidad de ser mejores, mientras mantienes tu propia dignidad intacta. Esta noche había sido mi forma de decirle a esa familia, me lastimaron, pero no me quebraron. Me subestimaron, pero no me definieron. Y ahora tienen la oportunidad de conocer quién soy realmente, si están dispuestos a ver más allá de sus prejuicios. Solo el tiempo diría si aceptarían esa oportunidad. Me levanté y caminé hacia mi habitación, sintiéndome más cansada de lo que había estado en mucho tiempo. Me cambié a mi pijama cómodo y me metí en la cama que había compartido con mi esposo durante tantos años. La cama se sentía grande y vacía sin él, como siempre, pero esta noche había algo diferente en ese vacío. Era como si pudiera sentir su presencia aprobadora, su orgullo por cómo había manejado la situación. Lo hice, amor, susurré en la oscuridad. Mantuve mi dignidad y les enseñé una lección sin perder mi bondad. Cerré los ojos y dejé que el agotamiento me llevara hacia el sueño, sabiendo que mañana sería un nuevo día con nuevas posibilidades. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y cambio. Recibí varias llamadas de Patricia, conversaciones cortas pero genuinas donde me preguntaba sobre recetas o sobre la historia de mi familia. Carlos me visitó 2 veces, solo él, queriendo pasar tiempo de calidad con su madre sin la presión de su esposa o su familia política. Incluso recibí una llamada de doña Marta, quien con voz temblorosa me pidió perdón una vez más y me confirmó que toda su familia vendría a la cena. Estaremos allí, Rosa, y prometo que será diferente, me dijo con sinceridad.
Yo acepté sus palabras con cautela optimista, sabiendo que las acciones hablarían más fuerte que las promesas. Pero estaba dispuesta a darles la oportunidad de demostrar su cambio. Mientras tanto, en los restaurantes, la noticia de lo que había sucedido se había esparcido entre el personal. Ernesto me llamó preocupado. Señora Rosa, espero que todo esté bien. Los empleados están hablando sobre lo que pasó esa noche. Yo lo tranquilicé. Está todo bien, Ernesto. Fue simplemente una conversación familiar que necesitaba suceder. Él suspiró aliviado. Todos aquí la admiramos mucho, señora. Ver cómo mantuvo su dignidad frente a ese trato fue inspirador para muchos de nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, Ernesto. Recuerda siempre que el respeto se gana con acciones, no con palabras o apariencias. Colgué el teléfono sintiendo una renovada determinación de seguir siendo un ejemplo de humildad y dignidad para todos los que me rodeaban. Finalmente llegó el día de la cena familiar. Pasé toda la tarde cocinando, llenando mi pequeña casa con los aromas de mi infancia y de la infancia de Carlos. Los tamales estaban envueltos perfectamente. El arroz con pollo tenía exactamente el color dorado que mi abuela me había enseñado a conseguir. El flan se enfriaba en el refrigerador, su textura perfecta después de años de práctica. Puse la mesa con mis platos desportillados y mis cubiertos viejos, sin intentar impresionar a nadie. Esta era mi casa, mi comida, mi forma de vida, y si no podían apreciarla tal como era, entonces realmente no habían aprendido nada. Me cambié a un vestido sencillo pero limpio, me peiné el cabello con cuidado y esperé. Y mientras esperaba su llegada, sentí una calma extraña apoderarse de mí. No estaba nerviosa como había estado antes de la cena en el restaurante. Esta vez estaba en mi territorio, sirviendo mi comida, siendo completamente yo misma. No había nada que ocultar, nada que revelar. Si venían con corazones abiertos, encontrarían amor y aceptación. Si venían aún con prejuicios, encontrarían las puertas de mi corazón firmemente pero gentilmente cerradas. Porque había aprendido que no puedes forzar a las personas a cambiar, solo puedes darles las herramientas y la oportunidad. El resto depende de ellos. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde. Respiré profundo y abrí la puerta. Allí estaba toda la familia, Carlos y Patricia, doña Marta y el señor Ricardo, Daniela con un ramo de flores en las manos. Pero lo que más me impactó fue verlos vestidos de manera sencilla, sin sus joyas ostentosas ni sus ropas de diseñador. Doña Marta llevaba un vestido simple pero elegante. El señor Ricardo había dejado su reloj caro en casa. Daniela no tenía su maquillaje excesivo. Era como si hubieran entendido el mensaje. Esta noche no se trataba de impresionar, sino de conectar. Bienvenidos a mi hogar, dije con una sonrisa genuina mientras me hacía a un lado para dejarlos entrar. Rosa, trajimos estas flores para usted, dijo Daniela ofreciéndome el ramo con timidez. Eran flores sencillas pero hermosas, claramente elegidas con cuidado. Son preciosas, gracias, respondí aceptándolas. Voy a ponerlas en agua. Mientras me dirigía a la cocina, escuché a doña Marta comentar sobre lo acogedora que se sentía la casa. Huele maravilloso, Rosa. ¿Qué está cocinando?, preguntó con genuino interés. Comida tradicional de mi familia, respondí desde la cocina. Nada lujoso, pero hecho con amor. Cuando regresé con las flores en un jarrón simple, vi a todos sentados en mi pequeña sala, mirando las fotografías en las paredes con interés real. Patricia estaba mostrándole a su madre una foto de Carlos cuando era niño. La cena fue diferente a cualquier otra que hubiera compartido con esta familia. Nos sentamos en mi mesa pequeña, tan juntos que nuestros codos casi se tocaban. Serví la comida en mis platos desportillados, y nadie hizo un solo comentario negativo. En cambio, doña Marta elogió los tamales. Rosa, estos están deliciosos, me enseñaría a hacerlos. El señor Ricardo probó el arroz con pollo y cerró los ojos con placer. Esto me recuerda a la comida que mi abuela hacía cuando yo era niño, antes de que mi familia se volviera tan pretenciosa. Daniela comía con gusto genuino, haciendo preguntas sobre las recetas y las historias detrás de cada plato. Y Carlos sonreía, feliz de ver a su familia política finalmente apreciando la comida de su infancia. Mientras comíamos, compartí historias de mi vida, de cómo mi esposo y yo habíamos comenzado desde abajo.
Les conté sobre los primeros días del restaurante, cuando casi quebramos porque no teníamos suficientes clientes. Les hablé sobre las noches sin dormir, las lágrimas de frustración, pero también los momentos de triunfo cuando finalmente las cosas comenzaron a funcionar. Doña Marta escuchaba con lágrimas en los ojos. «Rosa, usted es la mujer más valiente que conozco». El señor Ricardo asintió. «Nosotros heredamos nuestro dinero, nunca tuvimos que trabajar por él como usted lo hizo. En cierto modo, eso nos hizo débiles». Sus admisiones eran honestas y humildes, tan diferentes de la arrogancia que habían mostrado en el restaurante. Y mientras compartíamos esa comida simple en mi casa humilde, algo mágico sucedió. Las barreras que habían existido durante 5 años comenzaron a derretirse. No completamente, porque la sanación real toma tiempo, pero lo suficiente como para permitir que entrara un poco de luz. Vi a doña Marta reírse genuinamente por primera vez, sin esa risa artificial que usaba en sociedad. Vi al señor Ricardo relajarse, dejando caer la máscara de hombre importante. Vi a Daniela mostrando su lado vulnerable, admitiendo que nunca había aprendido a cocinar porque siempre había tenido personal de servicio. Y vi a Patricia y Carlos tomados de la mano, mirándome con gratitud y amor. Esta era la familia que podríamos ser si todos elegíamos la honestidad sobre la pretensión. Después de la cena, mientras servía el flan, doña Marta me tomó de la mano. «Rosa, quiero que sepa que esta experiencia ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas», dijo con voz emocionada. «He vivido toda mi vida valorando las cosas equivocadas, y me tomó la humillación de esa noche en el restaurante para darme cuenta». Yo apreté su mano. «Señora Marta, todos cometemos errores. Lo importante es tener el coraje de reconocerlos y cambiar». Ella asintió. «Quiero ser mejor, quiero que mi familia sea mejor. ¿Me ayudaría con eso?». Su petición me sorprendió y me conmovió. «Por supuesto», respondí. «Podemos ayudarnos mutuamente a ser mejores personas». En ese momento, sentí que quizás una verdadera amistad podría florecer entre nosotras. El señor Ricardo se acercó después. «Rosa, quiero disculparme nuevamente, pero también quiero agradecerle». Lo miré confundida. «¿Agradecerme por qué?». Él sonrió tristemente, por no usar su poder para humillarnos cuando tuvo todas las razones para hacerlo. Yo negué con la cabeza. «Señor Ricardo, la humillación nunca fue mi objetivo. Solo quería que me vieran como una persona digna de respeto». Él asintió. «Y eso es exactamente lo que nos enseñó. Que el verdadero poder está en la dignidad y la bondad, no en el dinero o el estatus». Sus palabras mostraban un nivel de comprensión que no esperaba. «Espero poder enseñarle eso a mis nietos algún día», agregó mirando a Patricia y Carlos con esperanza. Daniela fue la última en acercarse, sus ojos rojos de tanto llorar. «Rosa, no sé cómo pedirle perdón por todo lo que dije y pensé sobre usted», comenzó con voz temblorosa. «Fui cruel y superficial, juzgándola sin conocerla realmente». Yo la abracé. «Daniela, eras joven y estabas repitiendo lo que te enseñaron. Pero ahora tienes la oportunidad de ser diferente». Ella sollozó contra mi hombro. «Quiero ser como usted cuando sea mayor, fuerte y digna sin importar lo que otros piensen». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. «Entonces comienza hoy», le dije. «Comienza tratando a todas las personas con respeto, sin importar cómo se vean o qué tengan». Ella asintió contra mi hombro, prometiendo intentarlo. Cuando finalmente fue hora de que se fueran, todos me abrazaron con afecto genuino. Ya no eran abrazos obligatorios de familia política, sino abrazos de personas que habían compartido una experiencia transformadora. Carlos fue el último en abrazarme. «Mamá, gracias por ser tan sabia, tan paciente, tan increíble». Yo le besé la frente. «Hijo, solo espero haber sido un buen ejemplo para ti y para tus futuros hijos». Patricia se unió a nuestro abrazo. «Rosa, la próxima vez nos toca a nosotros cocinar para usted. Quiero aprender sus recetas para poder transmitirlas». Yo sonreí. «Me encantaría eso, hija». Los vi partir desde mi porche, sus figuras desapareciendo en la noche, pero esta vez con la certeza de que realmente habíamos dado un paso hacia adelante. Y mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, sentí una paz profunda que no había sentido en 5 largos años. La venganza que nunca busqué había resultado ser la más dulce de todas.
no porque hubiera humillado a quienes me humillaron, sino porque había demostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las posesiones materiales. La verdadera riqueza está en vivir con dignidad, en mantener tus valores incluso cuando el mundo te presiona para abandonarlos, en perdonar sin olvidar, en enseñar con el ejemplo. Esta noche, toda una familia había aprendido esa lección, y yo había recuperado no solo el respeto que merecía, sino también la esperanza de que las relaciones rotas pueden sanar cuando hay voluntad genuina de cambiar. Me senté una vez más en la silla de mi esposo, mirando las flores que Daniela había traído, ahora en su jarrón sobre la mesa. Tomé la fotografía de mi esposo y le sonreí. Lo logramos, amor. Criamos a un buen hijo, y ahora quizás tengamos una familia completa que nos respete y nos valore. En el silencio de mi hogar, sentí su presencia más fuertemente que nunca, como si estuviera orgulloso de cómo había manejado todo. Te extraño cada día, susurré a la fotografía, pero sé que estarías feliz de ver cómo resultó todo esto. Coloqué la fotografía de vuelta en su lugar y me preparé para dormir, sabiendo que mañana sería otro día lleno de posibilidades. Esa noche soñé con mi esposo, con los días cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. En el sueño, estábamos en nuestro primer restaurante, pequeño y modesto, trabajando lado a lado. Él me sonreía con ese amor que nunca se desvaneció hasta el día de su muerte. Hiciste bien, Rosa, me decía en el sueño. Mantuviste nuestra dignidad, enseñaste nuestros valores, y lo hiciste con gracia. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el rostro. Porque sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, había hecho lo correcto. No había buscado venganza, había buscado justicia. No había querido humillar, había querido educar. Y en el proceso, había recuperado no solo el respeto de mi familia política, sino también un renovado respeto por mí misma. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos. Las cenas familiares se volvieron una tradición regular, alternando entre mi casa y la de ellos. Doña Marta comenzó a vestirse más sencillamente, diciendo que ya no necesitaba impresionar a nadie. El señor Ricardo empezó a trabajar con organizaciones de caridad, usando su dinero para ayudar a otros en lugar de solo acumularlo. Daniela comenzó a tomar clases de cocina conmigo, aprendiendo no solo recetas, sino también el valor del trabajo hecho con amor. Y Patricia se convirtió en algo más que mi nuera, se convirtió en una hija verdadera, alguien con quien podía compartir mis alegrías y mis tristezas. Carlos estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Un día, 6 meses después de aquella noche memorable en el restaurante, Patricia y Carlos me visitaron con noticias. Rosa, mamá, comenzó Patricia con los ojos brillantes, estamos embarazados. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. Iba a ser abuela, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi futura nieta o nieto crecería en una familia que valoraba las cosas correctas. Queremos pedirle algo, continuó Carlos. Queremos que si es niña, se llame como usted. Y queremos que sea usted quien le enseñe nuestros valores familiares. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los abrazaba a ambos. Sería un honor, logré decir entre sollozos de felicidad. Un honor increíble. Y así, la historia que comenzó con humillación y dolor terminó con esperanza y renovación. No fue la venganza lo que cambió a esa familia, sino el ejemplo de vivir con dignidad y gracia bajo presión. No fueron mis palabras duras las que abrieron sus ojos, sino mi capacidad de perdonar sin perder mi autorrespeto. La lección más importante que aprendimos todos fue que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Y mientras me preparaba para convertirme en abuela, sabía que transmitiría estos valores a la próxima generación, asegurando que la sabiduría ganada a través del dolor no se perdiera, sino que se convirtiera en el fundamento de una familia más fuerte y más compasiva. Sentada en mi porche una tarde soleada, mirando hacia el futuro con esperanza, entendí finalmente el significado completo de aquella noche en el restaurante. No había sido sobre revelar mi riqueza material, sino sobre revelar mi riqueza espiritual y emocional. No había sido sobre demostrar que tenía poder, sino sobre demostrar que el verdadero poder está en la bondad y el perdón. Y mientras el sol se ponía sobre mi pequeña casa, pintando el cielo de colores naranjas y rosados,
supe que mi esposo estaría sonriendo desde donde quiera que estuviera. Porque juntos habíamos criado no solo a un buen hijo, sino que habíamos plantado las semillas de un mejor futuro para toda una familia. Y esa, pensé con una sonrisa, era la mejor venganza de todas. No destruir a quienes nos lastimaron, sino transformarlos con nuestro ejemplo.